x1 estrella, más la derivada parcial de f1, pero ahora fíjense, con respecto a u1, evaluado en x estrella, u estrella, multiplicada por u1 menos u1 estrella. Y así nos vamos hasta las enésimas variables, que sería la derivada parcial de f1 con respecto a xn, evaluada en x estrella, u estrella, por x1 menos x1 estrella, más la derivada parcial de f1 con respecto a un, evaluada en x estrella, u estrella, por u1 menos perdón, aquí es un, me equivoqué aquí es xn, corrijo. Aquí es xn menos xn estrella. Y acá va a ser un menos un estrella. ¿Sí? Ahí está. Esta es la primera nada más. ¿Sí? Me faltan todas las demás. ¿Sí? Las demás funciones, que esto pues es de manera directa, ¿no? ¿Sí? x1 evaluado en x estrella, u estrella, multiplicada por x1 menos x1 estrella, más la derivada parcial de f2 con respecto a u1, evaluado en x estrella, u estrella, u1 menos u1 estrella, más la derivada parcial de f2 con respecto a la enésima variable, más la derivada parcial de f2 con respecto a la señal de entrada un, evaluada en x estrella, u estrella, un menos un estrella, ¿sí? Y ahora sí el último, ¿no? Que sería la derivada parcial de fn con respecto a x1, evaluada por x1 menos x1 estrella, más la derivada parcial de f2 con respecto a u1, perdón, aquí es la función n. Más de xn, x estrella, u estrella, xn menos xn estrella, aquí me faltó ver. Xn estrella, más la derivada parcial de la función enésima con respecto a la entrada enésima, x estrella, u estrella, un menos un estrella, ¿no? Ahí está. Esta sería la expansión en serie de Taylor para la función forzada de f, ¿no? ¿Sí? Fíjense que aparecen las primeras derivadas con respecto a las x y ahora con respecto a las u. Y truncado hasta los términos de primer orden. Truncado hasta los términos de primer orden. ¿Sale? Bien, hasta aquí pues sigue siendo lo mismo. Ahora, tenemos que reescribir esto, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como ya lo sabíamos, ¿no? Y en primera instancia, pues rápidamente, pues esto va a ser igual a 0 otra vez. Este primer término va a ser igual a 0, porque es un punto de equilibrio, ¿sí? Anula esta parte, ¿sale? Y entonces, ya rápidamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Que f de x es aproximadamente igual a ¿qué? A una matriz de primeras derivadas. Acuérdense que estas están evaluadas. ¿Sí? Y así nos vamos hasta la última función. Acuérdense que luego se multiplica, ¿sí? Por el vector x1 menos x1 estrella, x2 menos x2 estrella,
xn menos xn estrella, más, aquí viene el otro, voy a escribir otra matriz, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora son las derivadas de las funciones f, pero con respecto a las entradas. Ajá. Entonces va a ser la derivada de f1 con respecto a u1, la derivada parcial de f1 con respecto a u2, y así nos vamos hasta la derivada parcial de f1 con respecto a un. Y lo mismo para las funciones 2, 3 hasta n. Sí, y derivada parcial de fn, bueno, aquí me falta un más. Derivada parcial de fn con respecto a un, multiplicada nuevamente por otro vector, ¿sí? Aquí va a ser u1 menos u1 estrella, u2 menos u2 estrella, y así nos vamos hasta un menos un estrella, ¿sí? Ahí está, ¿no? Fíjense que ahora tenemos dos matrices, pues si se fijan, las dos son matrices jacobianas, ¿sí? Solo que la primera, pues es de f con respecto a las x, y la segunda, del lado derecho, es las f's con respecto a las u's. Y bueno, aquí no nos tenemos que olvidar, ¿sí? Pues que aquí es x punto, ¿no? Voy a ponerlo. x1 punto, x2 punto, y así nos vamos hasta xn punto, y esto es aproximadamente igual a esto, ¿no? ¿Sale? Esto es esto, ¿no? Y ahora, acuérdense de hacer el cambio de variable, ¿no? El cambio de variable, pues es z1 igual a x1 menos x1 estrella, z2 igual a x2 menos x2 estrella, y así nos vamos hasta zn igual a xn menos xn estrella, ¿no? Si hacemos esto, acuérdense que nos vamos a ir que z1 punto es igual a x1 punto, z2 punto es igual a x2 punto, y así nos vamos hasta zn igual a xn punto, ¿sí? Ahora, vamos a tener que hacer otro cambio de variable. ¿Para qué? Para que no se quede aquí esta diferencia, ¿no? De hecho, esta es la ley de control que estarías proponiendo para tu sistema lineal. Ajá. ¿Cuál es? Es U barra, ¿sí? U barra, pues esto es igual a ¿qué? A U barra 1, ¿sí? U barra 2, ajá. U barra N, ¿sí? ¿Cuál es este cambio de variable? Pues es 1 menos 1 estrella, ¿sí? U2 menos U2 estrella, y así nos vamos hasta UN menos UN estrella, ¿sale? Entonces, fíjense, hice dos cambios de variable, nada más para que no hubiera problema, ¿sí? Y bueno, esto se engloba, ¿no? Y recordando, acuérdense que A, ¿sí? Es el jacobiano de F, pero ahora le voy a poner aquí una X, ¿sí? El jacobiano de F con respecto a X evaluado en X estrella, ¿sí? U estrella, que es este. Es esta matriz, ¿no? Esta de aquí. Y ahora voy a definir otra que va a ser, bueno, ahí no se ve, bueno, voy a poner la carrita, y voy a definir otra que va a ser la matriz B, pero fíjense que es el jacobiano de F, pero ahora con respecto a U, evaluado en X estrella, U estrella, ¿sí? ¿Cuál es ese? Pues es esta otra, ¿no? Es esta otra matriz. Ajá. Y ya de manera simplificada, pues este sistema, ¿cómo nos va a quedar? Que esto es Z punto igual a A por Z más B por U bar. ¿Sí? Y aquí está el sistema linealizado. Este es el sistema linealizado, correspondiente al sistema no lineal de esta ecuación de estado. No sé si tengan alguna duda, pregunta. No, profe. ¿No?
No, profe. Fíjense que ahora ya apareció, ok, fíjense que ahora ya apareció la matriz B, la matriz de entradas, ¿sí? De control. Entonces ya estamos llegando a una forma lineal, ¿sale? Del sistema forzado. Bueno, si ustedes recuerdan de su curso, bueno, de su curso ahora yo, de lo que vimos al inicio de la representación en variables de estado, decíamos que había una ecuación de estado y una ecuación de salida. Ajá, entonces también hay un modelo no lineal para este caso, ¿sí? Entonces ahora vamos a tener x punto igual a f de x, u, que esta es la ecuación de estado. Ajá. Esta es la ecuación de estado. Uh-huh. Y además voy a tener una ecuación de salida, ¿sí? Esto es igual a y igual a h de x. Esta es la ecuación de salida. Uh-huh. Uh-huh. Y en la ecuación de salida, en la ecuación de salida, nótense que también, pues, aquí me representa una ecuación no lineal, ¿sí? Uh-huh. ¿A qué es lo que queremos llegar? Pues a la ecuación de salida que vimos en su momento, que era y igual a c por x, ¿no? ¿Sí? Solo que aquí tenemos una función no lineal. Y de hecho, y, ¿qué me representa? Y es el vector y1, y2 hasta yq. ¿Por qué pongo q? Porque acuérdense que puedo tener n entradas y q salidas, ¿no? ¿Sí? ¿Y esto qué me representa? Que es h1 de x, h2 de x hasta hq de x, ¿no? Eso es lo que me representa el vector o la ecuación de salida, ¿no? ¿Sí? Y lo mismo, dado que la salida es no lineal, ¿sí? Pues también la tengo que linealizar, pero aquí es pues, un poco más sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no involucra tantas derivadas. Ajá. Vamos a ver, ¿no? Linealizar. Ajá. La ecuación de salida. ¿Sí? Ahora, ¿alrededor de qué punto de equilibrio? Va a tener que ser X estrella, ¿sí? Sí, fíjense que aquí yo puse explícitamente que H no depende de U. Si H dependiera de U, también tendrían que ir alrededor de X estrella y U estrella, ¿no? Pero en este caso no depende de U, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues Y es igual, bueno, aproximadamente igual, ¿sí? Vamos a ver rápidamente, ¿no? Es H1 evaluado en X estrella, H2 evaluado, se ve muy feo, H1 X estrella, H2 X estrella, y así nos vamos hasta HQ X estrella, ¿sí? Más las derivadas parciales, ¿no? No se nos tienen que olvidar, ¿sí? Fíjense aquí que vamos a tener es derivada parcial de H1 con respecto a X1 evaluada en X estrella por X1 menos X estrella, pero X1 estrella, más la derivada parcial de H1 con respecto a X2 evaluado en X estrella por X2 menos X2 estrella, más, y así nos vamos hasta la derivada parcial de H1 con respecto a XN evaluado en X estrella por X2 menos XN menos XN estrella, ¿no? Sería una, y lo mismo para la segunda, y hasta la última, ¿no? Aquí es H2. Y luego, aquí tenemos la derivada parcial de HQ, de HQ, con respecto a X1, evaluada en X estrella, por X1 menos X1 estrella, más
de HQ con respecto a X2 evaluado en X estrella, por X2 menos X2 estrella, más la derivada parcial de HQ con respecto a XN evaluado en X estrella, por XN menos XN estrella. ¿Sí? Bien. Fíjense que en esta forma, este término no se anula. ¿Sí? Este primer término o este primer vector no se anula porque no es un punto de equilibrio para la función H. Ajá. No es. Ajá. Es algo muy importante. No es un punto de equilibrio. Entonces, vamos a ver qué es lo que prosigue, ¿no? Esto va a quedar que es Y aproximadamente igual. Se sigue quedando este término. Sigue apareciendo el término. Y este, pues, otra vez se puede escribir como una matriz jacobiana. Que sería las derivadas parciales, ¿no? HQ con respecto a X2. Y así nos damos la derivada parcial de HQ con respecto a XN. Multiplicado por el vector que ya conocemos, ¿no? Que X1 menos X1 estrella hasta XN. X2 estrella hasta XN menos XN estrella, ¿no? ¿Sí? Sí, correcto. Entonces, fíjense que ahora voy a definir, un cambio de variable. Bueno, a lo mejor aquí no se ve, pero lo voy a poner porque, fíjense, Y, acá definí, ¿no? P es este vector, hasta lo voy a copiar para ponerlo, ¿no? Lo voy a poner, ¿sí? Aquí está, y va a ser igual, bueno, aproximadamente igual, ¿sí? ¿Vale? Y más bien que, como aquí lo podemos decir igual porque estamos suponiendo que estamos iniciando en el mismo punto. Ajá, estamos iniciando en el mismo punto, entonces no hay problema, ¿no? Entonces, fíjate qué cambio de variable voy a hacer. Voy a hacer que Y barra sea igual a H de X menos H evaluado en X estrella. ¿Qué quiere decir? Que lo único que hice es que este vector de aquí lo pasé del otro lado, ¿sí? Y esta diferencia. Vean que es una diferencia de los valores de la salida, ¿sí? Pero de la salida linealizada. Y esto es igual, aquí seguimos teniendo esta matriz. Y así lo voy a poner un poco más abajo porque se va a traslapar y no se van a ver. Ahí está, ¿no? Lo que hice fue pasar este vector de aquí, de las H evaluadas en X estrella, al otro lado, y esa diferencia le llamé llevarla, ¿sí? Y ahora, ¿qué tengo? Pues que C, la matriz C que yo voy a definir, es igual al jacobiano de H con respecto a X, evaluado en X estrella, ¿sí? Y por lo tanto, que voy a tener que la salida linealizada es igual a C por Z. ¿Por qué? Porque este vector de aquí es Z. Acuérdense que este es Z. Este es Z. Aquí está. Es Z. Entonces, ahora sí, ya puedo definir mi sistema linealizado, ¿sí? Con entradas y una ecuación de salida. Vamos a resumirlo. Entonces, si yo tengo el punto X punto igual a F de X, U, y la salida Y igual a H de X, el sistema linealizado
Ujú. Alrededor de X estrella, U estrella, es, es Z punto igual a por Z más B por U barra y Y barra igual a C por Z, ¿no? Donde A, no tenemos que olvidar, que es el jacobiano de F evaluado, perdón, el jacobiano de F con respecto a X, evaluado en X estrella, U estrella. B es el jacobiano de F, pero con respecto a las entradas, evaluado en X estrella, U estrella. Y C, pues es el jacobiano de H con respecto a X, evaluado en X estrella, ¿no? Y bueno, otra cosa que no se nos tiene que olvidar a lo mejor, pues es que U barra, ¿sí? Es igual a U menos U estrella, ¿no? ¿Sí? Pues Z es el vector X menos X estrella, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ¿sí? Este es el sistema linealizado. Ajá. Y si ustedes, como ya es lineal, pues ustedes ya pueden determinar la función de transferencia con la fórmula que les di en su momento, ¿no? Como este es un sistema de una entrada a una salida, bueno, considerando que es de una entrada a una salida, muy importante, ¿no? Porque este lo desarrollamos para el caso general, ¿sí? Pero si consideramos que el sistema linealizado es de una entrada a una salida, ustedes ya pueden determinar la función de transferencia, que sería U de S sobre Y de S, bueno, U barra de S sobre Y barra de S igual a C por SI menos A inversa por B. Así sería la función de transferencia. Para el sistema linealizado. No sé si tienen alguna duda, pregunta. No, creo que no, profe. No, profe. ¿No? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Nada más permítanme, voy por ahí es que ya lo tenía preparado. Dejen, voy por letra. Sí, aquí está. Bien, vamos a hacer un ejemplo y después les voy a dejar una tarea. Bien, entonces, ¿cuál es el ejemplo? El ejemplo es, ejemplo, dado el sistema, es x1 punto igual a x1 más x2 y x2 punto igual a 3x1 cuadrada por x2 más x1 más u y y igual menos x1 cúbica más x2, inciso A, es linealizar, linealizar alrededor del origen. ¿Qué significa? Que tienes el punto X estrella igual a X1 estrella, X2 estrella igual a 0, 0, y U estrella, pues nada más es una entrada de control, pues es igual a U0, ¿no? Es decir, en el origen, ¿no? En 0, 0. ¿Sí? Linealizar el sistema alrededor del origen. B, obtener la función de transferencia.
¿sí? Y C, determinar los polos y ceros. Polos y ceros. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué tendrían que hacer primero? ¿Qué se hace? Pues primero obtener todas nuestras matrices, ¿no? Exactamente, ¿no? Hay que encontrar A, B y C. A ver, calcúlenla, por favor. Y ahorita me las dicen. Profe, ¿los valores de x1 estrella y x2 estrellas son 0 y 0, los dos? Sí, ese es el problema. Ya te está diciendo que lo linealices alrededor del origen. Gracias. ¿Le decimos las matrices evaluadas o primero así? No, luego ya, eso ya, ahorita ya nada más vamos a ver cómo nos queda, ¿no? O sea, ya saben que tienen que calcular los jacobianos y evaluar, ¿no? Ya, eso ya nada más directo a nuestro problema principal, ¿no? Ya que si se equivocan en el jacobiano, sí ya es, fíjate, si tan solo te equivocas en el jacobiano, ahí sí ya puede ser que esté mal tu matriz A, B y C, ¿no? Pero hasta ahorita ya nada más la matriz evaluada, ¿no? ¿Cuánto te quedó? ¿Cómo te quedó la matriz A?
La matriz A me quedó como 1, 1. 1, 1. Y en la siguiente fila 1, 0. 1, 0. Correcto. ¿Vale? Sí. Bueno, ya. Bien, entonces, ya están. Ok. Vamos a continuar. No sé si ya tienes, bueno, ahí el que me dijo las matrices, no sé si ya tenga la matriz A, B y C también. Ahí. Sí, ya lo tengo. Ok. La matriz B me salió de 0 en la primera fila. Ajá. ¿De qué dimensión es? Es de 2 filas, una columna. Ok, 2 por 1, entonces así más o menos. Ajá, la primera 0 fila, 0. y 1. Ok, muy bien. Y ¿Y la la matriz? matriz C me salió de Ujú. 1 por 2, Ok, 0 ajá, y 1. perfecto. ¿Vale? No sé si alguien llama también las calculó, les haya salido otra cosa. Me salió lo mismo, profe. Perfecto. ¿Vale? Entonces, aparentemente ya linealicé. ¿Por qué? Porque ¿esto qué significa? Significa que tengo z punto igual a A por Z más B por U barra y Y barra igual a C por Z. ¿Sí? Aquí está el sistema linealizado. Entonces, pues ahora hay que encontrar la función de transferencia. ¿Y cuál es la función de transferencia? Pues acuérdense que va a ser la salida y de S con respecto a U de S igual a C por SI menos A inversa por B, ¿no? Entonces, calcúlenla, por favor, calcúlenla, y ahorita me dicen cuáles son los polinomios numerador y denominador. Profe, en la Escucho. parte de arriba la había puesto al revés, ¿no? UDS entre YDS. Ay, sí, 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 sí. Cometí un gran error. YDS entre UDS. Gracias. Esta formulita pues la vimos en su momento y en la primera unidad más o menos. Entonces, para que lo vieran, para que lo calcule, ¿no? Y ya de que determinamos la función de transferencia, pues hay que determinar cuáles son los polos y cuáles son los ceros, ¿no?
Creo que ya quedó, profe. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el polinomio numerador? El polinomio numerador me salió S menos 1. ¿Ok? ¿Y el polinomio denominador? S cuadrada Ajá. menos S Menos S menos 1. menos 1. Ok. No sé si alguien más ya lo haya calculado. ¿Ya lo encontró? Si le dio lo mismo, no le dio lo mismo. No sé. Luego, el polinomio característico, pues ese creo que sale un poco rápido porque pues cuando sacas la inversa ya sale, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor muchos ya lo han de tener por ahí. Ok. Está bien. Creo que está bien porque el polinomio característico sería aquí lambda menos 1. Acá sería lambda. Y entonces sería lambda cuadrada menos lambda menos 1. Creo que sí está bien. Ya nada más habría que ver en el polinomio numerador. ¿Sí? Bien, entonces esta sería la función de transferencia. ¿Sí? Y ahora nos queda calcular el inciso C, que es determinar los polos y ceros. ¿Cuáles serían los polos? Aquí, hay dos polos, ¿no? Es una ecuación cuadrática, S1 igual a cuánto y S2 igual a cuánto. ¿Se los decimos en fracción o en decimal? En fracción, en fracción. Para que, digo, esté más exacto, ¿no? S1 me quedó como 1/2 Ajá. más la raíz de 5 entre 2.
Ok. Supongo que acá igual 1/2, Ajá. raíz de 5 sobre 2. Sí, exacto. Ok, entonces estos son los polos. Muy bien. ¿Y los ceros? Ajá. Pues nada más hay un cero en uno, ¿no? ¿Es igual a qué? A 1. Ajá, a 1, exactamente. Y acabé, ¿no? Entonces, este es el procedimiento de la linealización. Cuando pues estás estudiando o quieres estudiar un modelo no lineal, pues este es el procedimiento, llegar a la forma lineal y bueno, ya de ahí pues trabajar con las herramientas lineales que conocen, ¿no? Función de transferencia, valores propios, polos, ceros, respuesta, ¿no? ¿Sí? Porque ya puedes calcular la respuesta de esto. ¿Sí? Entonces, es importante, ¿no? Este tema. No sé si tengan alguna otra duda, pregunta. No. ¿No? Pues vamos a dejarles su ejercicio de tarea. ¿Vale? Este se entrega, yo creo que mañana, hasta el final del día. Ya se dieron cuenta. De hecho, es lo mismo, solo que cambia el sistema, ¿no? ¿Sí? Cambia el sistema. Déjenlo copio por acá. Verlo por aquí. Ya es tarea. Y el sistema, a ver, es este, ok. Ajá. Ahí está. ¿Vale? Lo mismo, linealizar alrededor del origen, obtener la función de transferencia y determinar los polos y ceros. Esta es tarea. Entonces se entrega el día de mañana, ¿no? Ya esto ya es englobar todo. El primer ejercicio, pues, fue practicar un poco de la representación en variables de estado de un sistema lineal, la linealización de un sistema autónomo que no está forzado, ya aquí ya está forzado, y más aparte la ecuación de salida, ¿no? Pues se fijan, el procedimiento es igual, obtener los jacobianos es lo más importante, ¿no? Que son las derivadas. No sé si tengan alguna otra duda, pregunta. No, profe. Bueno, entonces este se entrega mañana y ahorita vamos a pasar ya vamos a cambiar de tema, ¿vale? Y vamos a comenzar con introducción a la mecánica de fluidos. Bien, pues esta parte pues es un poquito de lo que, bueno, es que no me, creo que en la física creo que de física 1, y luego en física 2 es electricidad y magnetismo. Creo que en física 1 no ven mucho mecánica de fluidos. Ajá. Pero creo que en la física del bachillerato o de la media superior, independientemente de lo que hayan estudiado, en la media superior sí se ve un poquito de mecánica de fluidos. Entonces vamos a ver esto un poquito que nos va a llevar hacia el estudio de los modelos donde se presentan tanques, fluidos, ¿no? Cómo se modelan este tipo de sistemas, ¿no? Pero pues tenemos que conocer un poquito de las propiedades de los fluidos y después irnos ya directo a lo que nos interesa, ¿no?
un poquito de la ecuación de Bernoulli. Vamos allá, ¿vale? Bueno, el estudio de los fluidos se dividen en dos, ¿no? No sé si por ahí lo hayan escuchado, se divide en dos estudios, la hidrostática y dos, la hidrodinámica. Pues obviamente esta estudia los fluidos en reposo. Y esta de acá estudia los fluidos en movimiento, ¿sí? Fíjense que aquí es algo, o sea, es algo, el fluido, si lo vemos como una partícula, pues tiene infinitas partículas. No así en el caso del movimiento de los sistemas mecánicos, que decíamos que era un cuerpo rígido y que todo se mueve de manera uniforme, ¿sí? En cambio aquí el fluido, hay toda una teoría del medio continuo, le llaman, ¿no? ¿Sí? Porque a veces las partículas de un fluido, pues, digo, un fluido está compuesto por millones de partículas, ¿sí? Y no puedes describir el movimiento de una partícula de un fluido de manera puntual, sino lo tienes que englobar como un todo, ¿sí? De hecho, este estudio ya más preciso, pues, es algo que utiliza herramientas matemáticas o cálculos un poco más numéricos, ¿no? Elementos numéricos, pero es muy importante que lo diferenciemos, ¿no? Vamos a estar tratando al fluido como si fuera un todo. ¿Sí? ¿Sí? Como si fuera una sola masa que se está moviendo a través de una tubería, por ejemplo, ¿no? No lo vamos a ver como una partícula que se está moviendo a través de una tubería, ¿sí? No, sino es por eso que, bueno, les podríamos empezar a hablar sobre el medio continuo, la representación newtoniana o la representación lagrangiana, ¿sí? Pero aquí el objetivo principal de esta introducción a la mecánica de fluidos, pues es ver en dónde voy a estar parado, ¿no? Y algunas propiedades de los fluidos, ¿no? Propiedades de los fluidos, ¿sí? Vamos a tratar de ir un poco general, no tanto, ¿sí? Y ya después ir a lo particular, que es los sistemas de tanques que queremos estudiar, ¿no? O sistemas de tuberías, ¿vale? Bueno, entonces, algo bien importante es que nosotros vamos a tratar con fluidos incompresibles, ¿sí? Vamos a tratar con fluidos incompresibles. Ese es algo muy importante. Incompresibles. ¿Sí? Incompresibles. ¿Sale? Y entonces vamos a comenzar con las propiedades de los fluidos en reposo, ¿sí? Pues la primera de ellas, pues, es la densidad, ¿sí? La densidad, que es la masa por unidad de volumen, ¿sí? Unidad de volumen. Y generalmente se denota por la letra ρ, ¿sí? ρ, pues, es igual a la masa por el volumen, que está dada en kilogramos por metro cúbico. La densidad, ¿sí? Bien, otra cosa muy importante, pues, es el peso específico. ¿Qué es esto?
es el peso por unidad de volumen. Unidad de volumen. Ujú. Y generalmente se denota por la letra gamma. ¿Sí? Entonces vean, gamma es igual al peso por unidad de volumen. ¿Y cómo calculamos el peso? Eso ya lo sabemos. Pues es W sobre volumen, y esto es igual a M por G, ¿sí? Sobre el volumen. Y si se fijan, pues esto es igual a la densidad por la gravedad, ¿sí? ¿Esto qué unidades va a tener? Si es peso, pues es unidad de fuerza. Es Newton por metro cúbico. Ajá. Ahí está. Ujú. ¿Sale? ¿Vale? Otra propiedad importante es la presión, ¿sí? La presión de un fluido, ujú, que es la fuerza, ¿sí? Por unidad de área. Ujú. Que se denota por la letra P. Ujú. Y P es igual a la fuerza por el área, ¿no? Y generalmente, pues esto está en unidades de Newton por metro cuadrado, y generalmente, pues esto es un pascal, ¿no? Se denota con PA. Newton sobre metro cuadrado, acuérdense que es el pascal, ¿no? ¿Sí? Y bueno, esto ¿cómo lo relacionamos, no? ¿Cómo lo relacionamos? Pues con la presión, hidrostática, ¿no? ¿Sí? Pues fácilmente es el cálculo de la presión hidrostática, ¿sí? Hidrostática, ¿sí? ¿Cuál es este problema? Ujú. Pues recordando nuestros inicios en este curso, tenemos un tanque, en este caso es un tanque abierto, ¿no? Esto tiene una altura, ¿sí? Y aquí voy a marcar un punto de referencia, ¿sí? Exactamente en la superficie del agua existe la presión atmosférica, ¿sí? Porque está abierto, ¿no? Y hasta acá abajo voy a marcar otro punto, que vamos a decir que es el punto A minúscula, ¿sí? Es el punto A, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tiene H, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, yo quiero calcular cuál es la presión en el fondo del tanque. ¿Cuál es la presión? ¿Sí? Bueno, pues eso ocupo la presión hidrostática, ¿sí? Yo quiero saber en el fondo, ¿sí? En el fondo. ¿Sí? ¿A qué es igual? Pues a la presión atmosférica que ya hay, ¿sí? Más la altura por la densidad por la gravedad. O bien, más H por el peso específico, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Ajá. Es que aquí hay una presión y conforme yo voy sumergiéndome más, la presión va aumentando, ¿sí? ¿En qué magnitud? Acuérdense que esta es una presión, ¿sí? Pues esto está en unidades de pascales, ¿no? Vamos a decir que está en pascales. Ahí. ¿Sí? Aquí está en presión atmosférica, ¿no? Pues esto está en pascales, ¿no? Aquí la altura, pues vamos a decir que está en metros, ¿sí? Es densidad, la densidad está en Newton sobre metro cúbico, ¿sí? Acuérdense, ¿no? Aquí está. Perdón, kilogramo por metro cúbico. Ajá. El que está en Newton es el peso específico. De hecho, mejor ya lo pongo así directo, ¿no? ¿Vale? Es Newton por metro cúbico. Ahí está, ¿no? Y entonces, este metro con este metro de acá, te va a dar que es pascales más Newton sobre metro cuadrado, te va a quedar más pascales, y esto es igual a pascales, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjate, si tú conoces, obviamente, la presión atmosférica, pues es la presión atmosférica del lugar geográfico donde se encuentre, como el tanque está abierto,
pues la presión atmosférica es conocida, ¿no? Obviamente cambia por la ubicación geográfica, ¿no? Pero si tú conoces la densidad del líquido y pues conoces la gravedad y conoces a qué altura quieres que se calcule, pues ahí lo tienes, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí? Fíjate que aquí es muy importante el punto de referencia, ¿sí? Aquí es H igual a 0. Tú quieres calcularlo en el fondo, ¿sí? Aquí va a ir variando, ¿no? H igual a tanto hasta acá abajo, ¿no? ¿Sale? Muy importante el punto de referencia, porque muchos dirán, no, es que mi punto de referencia es aquí, H igual a 0. Bueno, entonces calcula la presión aquí abajo, pero es la diferencia, es esta altura de acá. ¿Sí? Entonces, en este caso, mi referencia es este H de acá arriba. Aquí es H igual a 0. ¿Sí? Aquí va subiendo. ¿Sí? Si H es igual a 0, pues estás en este punto y nada más es la presión atmosférica. Conforme te vas sumergiendo, ¿sí? La presión va aumentando. ¿Sí? Es decir, si tú quisieras calcular aquí la presión en el punto B, y aquí vamos a decir que es H igual a 5 metros, por ejemplo, ¿no? Y acá hay otros 5 metros, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí sería 5 por la densidad del fluido que sea, por ejemplo, que salga, ¿no? A tantos grados por la gravedad, pues ya calculaste la presión en ese punto, ¿no? Sí. ¿Vale? Sí. Podrías considerar que si este es un tanque presurizado, ¿a qué me refiero? A que está tapado, bueno, pues a lo mejor conoces aquí la presión, porque aquí hay aire, ¿no? Entonces puedes conocer la presión del aire que está ejerciendo aquí. Entonces sería la presión que está aquí más este término, ¿no? Pero eso va a depender de las características de tu problema, ¿sí? Entonces, esta es una forma de estudiar el fluido, ¿no? Cómo cambia la presión aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? La presión. Se pueden estudiar los sistemas o calcular, por ejemplo, desarrollar algún modelo que te esté dando la variación de la presión, por ejemplo, ¿no? Que en lugar de la altura, bueno, indirectamente puedas calcular la presión en el tanque, ¿no? En un punto. Esto te ayuda más cuando son tanques cerrados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, esta es una de las primeras ecuaciones sencillas de aplicaciones de los fluidos en reposo, porque fíjense que no se está moviendo nada, simplemente tengo ahí agua almacenada, ¿sí? Pero quiero saber cuál es la presión. ¿Sale? Bien. Vamos a ver ahora algunos fluidos, propiedades. Propiedades de fluidos en movimiento. ¿Sale? Y una de las primeritas, pues es el flujo, ¿no? Y luego también le llaman caudal, o descarga, luego también le llaman. Descarga, y se denota por la letra Q. ¿Sí? Es ¿cómo se define, no? Es cuando un fluido fluye a través de una tubería cuya sección transversal es bueno. ¿Qué letra ocuparé aquí? Vamos a ocupar a mayúscula, ¿vale? A una velocidad
una velocidad v. ¿Vale? ¿Y cómo se define esto? Pues es Q igual a A por V. ¿Sí? ¿Sí? No se vaya a confundir. Aquí estoy tratando de escribir una V de velocidad, ¿sí? Minúscula. No se vaya a confundir con V mayúscula. Ajá. ¿Qué es esta? Bueno, el volumen lo estoy denotando como V mayúscula y la velocidad como V minúscula. O a lo mejor para que se diferencie un poquito más voy a tratarla de hacer como que algo así, ¿no? Que se vea que es una velocidad, ¿no? ¿Sí? Entonces fíjense que las unidades, esta es una sección transversal, es un área, ¿sí? Es metros cuadrados, ¿sí? Y la velocidad, ¿qué unidades tiene? Si está en el sistema internacional, pues va a ser metros sobre segundo. Entonces, ¿esto qué unidades tiene? Metros cúbicos por segundo, ¿sí? ¿Sale? Un poquito ya habíamos hablado de esto, ¿no? Bien. ¿Qué es la tasa de flujo? También luego le llaman, o la tasa de descarga, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, esta, así lo podemos calcular. Si conocemos la sección de la tubería, conocemos la velocidad del fluido, pues puedo calcular el flujo, caudal o descarga, ¿no? Puedo saber cuánto está pasando por esa tubería. Ah, son 10 metros cúbicos por segundo. Fíjate, son unidades de volumen, ¿eh? ¿Sí? Y está en unidades de volumen, ¿sí? Entonces pueden ser litros, ajá, galones, ¿sí? Tiene unidad de volumen sobre tiempo, ¿vale? Muy importante. Luego viene la ecuación de continuidad, ¿sí? La ecuación de continuidad. Ajá. En este caso, la ecuación de continuidad, ¿qué nos relaciona? Bueno, vamos a dibujar esta tubería, vamos a decir, ¿no? Y vamos a marcar dos puntos. El punto 1, vamos a decir que aquí es el punto 2, ¿sí? Entonces, fíjate, voy a escribir la ecuación de caudal para el punto 1. El caudal, ¿sí? En el punto 1 es, voy a denotarlo como Q1 igual al área 1 por la velocidad 1. ¿Por qué? Porque esto, pues obviamente tiene un diámetro diferente al punto 2, ¿sí? Y obviamente aquí va a llevar una velocidad diferente, ¿no? Entonces, ahora voy a escribir el caudal, ¿sí? El caudal en el punto 2 es Q2 igual al área 2 por la velocidad 2, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? Ajá. Si yo conozco el diámetro de la tubería en el punto 1 y la velocidad que lleva ahí, pues puedo calcular el caudal. Si yo conozco el área en la sección 2 o en el punto 2 y además la velocidad que va por la que va por ahí, pues puedo calcular el caudal, ¿sí? O el flujo, ¿sí? ¿Vale? Bien. Ahora, pues, evocando un poquito, ajá, a la ley de conservación de la materia. Entonces, si consideramos, si se considera que no hay pérdidas del fluido, pérdidas del fluido, ¿sí? Pues lo que pasa por el punto 1 va a ser lo mismo que va a pasar por el punto 2, o sea, no hay pérdidas, ¿sí? Todo el fluido que esté pasando por el punto 1 en esta dirección, ¿sí? Pues va a ser lo mismo que pase por el punto 2, es decir, el flujo o caudal que pase por el punto 1 va a ser igual al flujo que pase por el punto 2,
¿no? Y esto va a ser igual, pues, a 1 por la velocidad 1, igual a 2 por la velocidad 2, ¿sí? Y esta es la ecuación de continuidad, ¿sí? Ujú. ¿Sale? Que te está relacionando las áreas y las velocidades de los fluidos en los dos puntos, porque estamos considerando de que no hay pérdidas del fluido, ¿sí? O sea, no sé, a lo mejor una fuga por aquí que se esté saliendo, ¿no? O que se esté transformando, ¿no? O que se esté evaporando, ¿sí? O que se esté quedando adherido a la pared, ¿no? ¿Sí? Estamos suponiendo que no hay pérdidas del fluido, ¿sale? Bien. Y bueno, por último, bien. Vamos a... No, permítanme, todavía no entran todos. Bien, entonces, vamos a continuar con la ecuación de Bernoulli, ¿vale? Ecuación de Bernoulli. Digo, es, la demostración, ¿no? De esto es algo bien bonito, utilizando la energía cinética. Fíjense que esto engloba o toma en cuenta la ecuación de Bernoulli, ¿no? Una energía cinética, una energía potencial y la del fluido. ¿Sale? Uh-huh. A mí una referencia que a mí me gusta mucho recomendarles es un libro de mecánica de fluidos. Se llama no me acuerdo si es mecánica de fluidos con aplicaciones. Creo que es nada más mecánica de fluidos y el autor es Robert Lemot. Uh-huh. Si es que por ahí si les interesa un poquito más esta parte de los fluidos, ahí viene una explicación muy interesante, muy bonita, uh-huh, de cuál es la parte de la energía cinética, la energía potencial y la del fluido, ¿no? ¿Vale? Acuérdense que la potencial, ¿sí? Es debido a la posición en donde se encuentra, ¿no? ¿Sí? A una altura, ¿no? Por ejemplo, ustedes creo que en física lo ven como que están arriba de un edificio, están con una pelota, ¿no? Y la van a lanzar. Entonces, la pelota en ese punto tiene una energía potencial. Y cuando la avientan, ¿sí? Empieza a disminuir la potencial y empieza a aumentar
la energía cinética, ¿sí? Y cuando llegó al suelo, ajá, ¿sí? La energía potencial se vuelve cero, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, acuérdense que la cinética en este caso se presenta debido al movimiento, ¿sale? Entonces es por eso que la demostración se hace a través de la energía cinética, potencial y del fluido, ¿no? Y el diagrama, pues, digamos sencillo, que luego se toma para esta ecuación de Bernoulli, aquí vamos a tomar como una referencia, ¿sí? Y vamos a decir que por aquí hay una tubería, ¿no? Pasa por aquí una tubería, ¿sale? Y tienes dos puntos, el punto 1 y el punto 2, ¿no? Y hay una altura a tu punto 1, es decir, hay una H1, desde tu punto de estudio 1 hasta el punto hasta la referencia, ¿no? Y este es H2, ¿sí? Y obviamente en este punto tiene una energía cinética, una energía potencial, y lo mismo acá, una energía cinética, una potencial, ¿sí? Y una energía del fluido, ¿no? Siempre la ecuación de Bernoulli, si ustedes recuerdan, se escribe para dos puntos. Por eso es que yo escribo ahí dos puntos o marco dos puntos, ¿no? Y entonces se escribe de un lado para el punto 1 y de un lado para el punto 2. Energía cinética más potencial más la del fluido, ¿no? Y de manera general, pues es la presión en el punto 1 más un medio, ¿sí? De la densidad por la velocidad al cuadrado, por la velocidad 1, perdón, al cuadrado, ¿sí? Más H1 por la densidad, por la gravedad, ¿sí? Fíjense que aquí la densidad es el mismo, ¿eh? No cambia la densidad, ¿sí? H1, esto es igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más H2 por densidad por gravedad, ¿sí? Ajá. Esta es la ecuación de Bernoulli cuando la escribes para dos puntos. Ajá. ¿Vale? ¿Sí? De hecho, hay muchas formas de escribirla, ¿no? Fíjate, aquí primero densidad por la velocidad 1 al cuadrado más H1 por el peso específico. ¿Por qué? Es densidad por gravedad. Ajá. Y esto es igual a P más un medio por esto, por la densidad, por la velocidad 2 al cuadrado, por H2, por la densidad, perdón, por el peso específico, ¿no? Otra forma de hacerlo, fíjate que es pasar dividiendo, ¿sí? Pasar dividiendo ρ entre G, ¿sí? Entonces te quedaría P1 entre el peso específico más un medio de la velocidad 1 al cuadrado sobre G. ¿Por qué? Porque cuando lo pasas dividiendo, aquí la densidad con la densidad se va a cancelar y aquí luego te va a quedar más H1 igual a la presión 2 por el peso específico más un medio de la velocidad 2 al cuadrado sobre G más H2, ¿sí? Fíjate, esta última forma, ¿sí? O sea, todas son equivalentes, simplemente hice despejes, ¿no? ¿Sí? Fíjate, esta forma aquí algo bien chistoso. Ajá. Te está quedando este término H1 y son alturas, ¿sí? Alturas. Entonces, aquí en esta forma quiere decir que está sumando altura. Altura más altura más altura, ¿no? Porque H1 es la altura que hay de la referencia al punto 1, de la referencia al punto 2. Entonces, esta ecuación de Bernoulli se puede interpretar de muchas formas, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ahí échenle un ojo, recuérdenla, si la hayan visto. ¿Sale? Porque nosotros lo vamos a aplicarlo para el siguiente problema. ¿Sí? Digo, hoy lo vamos a dejar aquí. ¿Sale? Para que, digo, si no han terminado su ejercicio que se entrega hoy, lo terminen y lo entreguen a tiempo. ¿Sale? Comiencen con su tarea, porque mañana se entrega, ¿sí? Y en la siguiente clase vamos a resolver este problema, ¿sale? Váyanle echando una pensada, ¿sí? Dice,
¿cuál es el volumen que escapa déjenme ver volumen, sí. ¿Cuál es el volumen que, bueno, en lugar de escapar, sí, no es que esté cayendo, ¿no? ¿Cuál es el volumen que sale del tanque, del tanque que se muestra en la figura, ¿sí? Coma, si tiene un orificio de 2.5 centímetros y una altura y el fluido tiene una altura no, no es cierto, aquí estoy hablando de otra cosa, ¿no? No, el fluido es, la altura del fluido es otra cosa. Aquí está hablando de la altura del orificio, ¿no? Si tiene un orificio de 25 centímetros, a 41, perdón, a 40 centímetros, no, 40 centímetros es, no, bueno, pero es que eso va a depender del tanque, ¿no? ¿Sí? Es casi medio metro, ¿no? Vamos a ponerle a menos. 10 centímetros, ¿sí? Es que aquí la pregunta, sí, aquí la planteé mal. Ahora sí se entiende. A 40 centímetros, ¿sí? Por debajo del nivel. ¿Sí? Del nivel del líquido. Ahora sí ya entendí. A mi nota. ¿Sí? Fíjense, ¿qué quiere decir? Que tenemos un tanque, ¿no? Ahí. En este tanque, si se tiene un orificio a 40 centímetros por debajo del nivel del líquido. ¿Sí? Aquí está el líquido, ¿no? ¿Sí? Y aquí hasta acá hay 40 centímetros. ¿Sí? Y exactamente aquí hay un orificio, ¿sí? Este es el orificio por donde va a escapar el líquido, ¿sí? Y dice que tiene, al decir tiene un orificio, quiere decir que el orificio, ¿sí? Tiene un diámetro, ¿sí? De 2.5 centímetros. Entonces aquí la pregunta, ¿cuál es el volumen que sale del tanque? ¿Sí? ¿Vale? Vamos a ver cómo podríamos calcular, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el volumen? ¿Sí? Fíjense que por aquí dice a 40 centímetros, pero si lo vemos de esta manera, hay 40 centímetros aquí y en el fondo del tanque pues es aquí un valor desconocido, ¿no? ¿Sí? Aquí hay 40 centímetros y aquí es más un cachito que no sabemos, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, lo vamos a plantear a través de la ecuación de Bernoulli, ¿sale? Vayan pensando cómo lo podríamos hacer. Pues necesitamos marcar 2 puntos, ¿no? Entonces, lo que podrían pensar es que voy a marcar el punto 1 y voy a marcar el punto 2 para la ecuación de Bernoulli exactamente a la salida del líquido, ¿sí? Aquí, ¿no? El punto 2 va a ser exactamente a la salida del líquido. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sale? Sí, profe. Te escucho. ¿Qué pasó? No, decía que sí, que estaba bien. Ok. Bueno, entonces yo creo que por hoy le dejamos aquí y terminen su
su tarea, hoy se entrega, y mañana se entrega la tarea que acabamos de dejar hoy, y mañana le seguimos con esto. ¿Sale? No sé si hubiera alguna duda, pregunta. No, profe. No, profe. ¿No? Bueno, entonces, nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente tarde. Gracias, profe. igualmente. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego.